Bueno, ahora en este video les voy a explicar cuáles son los casos en los cuales el legislador previó la imposibilidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. Básicamente lo que tenemos que tener en consideración es que esto está regulado en el artículo 141 del Código Procesal Penal, el cual les invito a revisar, digamos, donde están claramente las causales, pero al igual que en otros videos les voy a explicar en detalle cómo se aplica en la práctica esta norma y en qué consisten, digamos, las causales. Esto, que es bastante relevante, en la práctica se aplica mucho porque no es un argumento que dé la parte, el defensor, por iniciativa propia, por decirlo de alguna forma, sino que son argumentos en este caso que está dando derechamente el mismo legislador. Por lo tanto, más allá de ser un argumento, son prohibiciones derechamente que tienen que tener en consideración los jueces al momento de decretar estas medidas cautelares. Por lo tanto, es importante que el abogado defensor tenga claro cuáles son las hipótesis, porque si está en presencia de esta hipótesis, no procedería eventualmente la aplicación de esta medida cautelar. Y lo que es más grave, eventualmente, si se llegara a aplicar esta medida cautelar en estos casos, inicialmente podría dar incluso pie para la presentación de un recurso de amparo. Por lo tanto, es una materia que es bastante sensible, ¿ya? Ahora, hecha esa advertencia, vamos a ver ahora los casos que establece el artículo 141. El primer caso que establece el artículo 141 es aquel que dice relación con el hecho de tratarse de delitos que tengan únicamente asignadas penas pecuniarias o penas privativas de otros derechos, ¿ya? Ahora les voy a explicar en qué consiste esto. Las penas pecuniarias ya hemos visto en otros videos, pero obviamente para explicarlo acá y contextualizarlo dentro de este video, las penas pecuniarias son las penas económicas, las penas en dinero, ¿ya? Nuestro legislador establece las penas en unidades tributarias mensuales, que son las UTM, y en definitiva existen ciertos rangos de aplicación de pena económica que establece el legislador respecto de algunos delitos. En esos casos, cuando solamente tienen asignadas penas pecuniarias, no se debería aplicar la prisión preventiva, ¿ya? Y es más, cuando solamente tienen asignadas penas pecuniarias, tampoco debería decretarse otras medidas cautelares por expresa disposición del artículo 124. Esto está en armonía, digamos, con eso, ¿ya? Ahora, también se establece esta hipótesis respecto a los delitos que tienen asignadas penas privativas de otros derechos. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son esas penas? Las penas en general se clasifican por el legislador de distintas formas. Hay varias clasificaciones que establece el legislador, pero para efectos de esta norma, para efectos de entender esta norma, tenemos que distinguir entre las penas corporales, que son las penas que se le aplican a la persona, en definitiva que atentan o que afectan más bien el derecho a la libertad ambulatoria. En definitiva, todas las penas que establece el legislador afectan finalmente la posibilidad de trasladarse una persona de un lugar a otro. Esas son las penas corporales, ¿ya? No vayan a confundir, digamos, las penas corporales o vayan a pensar que las penas corporales son aquellas que se aplican sobre el cuerpo de la persona, como los maltratos, los apremios, qué sé yo, los latigazos. Eso ya no corre, eso ya hace mucho rato que no se aplica. Por lo tanto, no es para confundirse en ese sentido. Se refiere a penas que afectan la libertad ambulatoria del sujeto. Entonces, las penas que afectan otros derechos se refiere precisamente a penas que afectan otros derechos distintos de la libertad ambulatoria. Por ejemplo, las penas que establecen la prohibición de manejar, de conducir, la suspensión de la licencia de conducir. Esa es una pena típica que está fuera, digamos, de las penas corporales porque no se le aplica en la práctica al sujeto en cuanto a su libertad ambulatoria, sino que se le aplica respecto de la posibilidad o el ejercicio del derecho a poder manejar, ¿ya? Entonces, cuando se trata de penas de esa naturaleza, y solo de esa naturaleza, digamos, está imposibilitada la aplicación de la pena, de la medida cautelar de prisión preventiva. La segunda hipótesis que establece el artículo 141 dice relación con el rango de pena que tienen asignados ciertos delitos. Cuando únicamente se establece como pena el presidio menor en su grado mínimo, que en términos simples, esto obviamente no tiene por qué ustedes saberlo, la clasificación de las penas técnicamente hablando, digamos, no es una materia que el común de la gente domine, e incluso algunos abogados tampoco tienen conocimiento de esta situación porque en general son materias que nosotros, los que nos dedicamos al tema penal, manejamos a diario, por lo tanto no tienen por qué saberlo. Pero el presidio menor en su grado mínimo, para que lo tengan claro, son aquellas penas que van entre los 61 días y los 540 días. Cuando el delito tiene asignada únicamente una pena que va entre 61 y 540 días, no se debería aplicar la prisión preventiva como medida cautelar. Esto queda reservado, por ejemplo, para delitos de menor entidad. Los simples delitos, acuérdense, según las clasificaciones que hemos visto en otros videos, se clasifican en simples delitos, crímenes,
Los simples delitos son aquellos que tienen penas asignadas entre 61 días y 5 años. Los crímenes tienen penas asignadas entre 5 años y un día a los presidios perpetuos, que pueden ser simples o calificados. Y abajo de eso están las faltas, ¿ya? Entonces, cuando hay un simple delito que tiene asignada una pena que va entre 61 días y 540 días, no se debería aplicar. Por lo tanto, al contrario del censo, como decimos nosotros los abogados, sí se podría aplicar la prisión preventiva tratándose de simples delitos que tengan asignada una pena que vaya entre los 541 días hasta los 5 años, porque en ese caso ya está fuera de la hipótesis que establece el numerando segundo del artículo 141, ¿ya? La tercera hipótesis que establece esta norma es la que dice relación con los delitos de acción penal privada, ¿ya? Para explicar esto, tengo que hacer alusión a otra clasificación que hace el legislador que distingue entre las acciones penales, ¿ya? En este caso en particular, tenemos que distinguir entre la acción penal pública, la acción penal previa instancia particular y la acción penal privada, ¿ya? Que es en el fondo la que establece esta hipótesis. La primera, que es la acción penal pública, es aquella que puede ser denunciada por cualquier persona, no necesariamente por la víctima. Y luego de que se realiza la denuncia, la Fiscalía sigue adelante la investigación de ese proceso, ¿ya? Independientemente de que quien haya denunciado haya sido un tercero, distinto de la víctima, ¿ya? La acción penal previa instancia particular, a diferencia de la primera, requiere previamente la realización de una denuncia, ¿ya? Salvo algunos casos especiales que establece el artículo 54 del Código Procesal Penal, que dice más bien con el hecho de que, no obstante que la persona o la persona que realiza la denuncia o que debería realizar la denuncia, la víctima en definitiva, no haga la denuncia, esta situación de no realizar la denuncia se materialice por el hecho de que esté imposibilitada de poder hacer la denuncia, que es un tecnicismo, la verdad. Pero lo que voy con esto es que la acción previa instancia particular tiene que requerir previamente una denuncia. Y esto es muy importante porque uno de los argumentos que un defensor hábil debe plantear en una audiencia de control de detención cuando se trata de este tipo de delitos, ¿ya? Que son aquellos que requieren la denuncia previa de la víctima, por ejemplo el delito de amenaza, en estos casos el defensor tiene que preocuparse de ver si es que el que hizo la denuncia efectivamente era la víctima, ¿ya? Y que no esté dentro de la hipótesis que establece el mismo artículo 54 en el sentido de que la víctima no haya podido denunciar el hecho por verse imposibilitada, porque eso habilitaría para que cualquier otra persona, o la fiscalía incluso, persiguiera este delito de oficio, ¿ya? Y por último, que vamos a ver ahora, la hipótesis que establece el artículo 141, número 3, es el delito de acción penal privada. Y aquí lo que es más importante, digamos, es que en este tipo de delitos ya sacamos del proceso penal al fiscal. Aquí no interviene el fiscal. Aquí solamente interviene la víctima representado por su abogado, que es el querellante. Por lo tanto, ya salimos de las otras dos hipótesis de acción en las cuales interviene el Ministerio Público. Este es un procedimiento muy especial, la verdad, y se reserva para algunos casos en particular. Algunos casos que están establecidos en el artículo 55 del Código Procesal Penal, por ejemplo, dentro de ellos el delito de duelo, que es un delito que la verdad es que no se aplica prácticamente en los hechos, no se aplica prácticamente nunca. Yo los casi 16 años que llevo como abogado, digamos, penalista, no he visto nunca una causa por duelo. Pero sí se aplica este mismo procedimiento para delitos sí más comunes, como por ejemplo el delito de injuria o el delito de calumnia, ¿ya? En cualquiera de sus variables se aplica este tipo de procedimiento, que es un procedimiento bien especial, ¿ya? Dicho sea de paso, digamos, especial porque tiene normas muy particulares. Ya el solo hecho que no esté el fiscal a través a través del fiscal que se persiga la acción, en este caso, ya es una particularidad. Pero además de eso, este procedimiento se rige además por normas especiales dentro del procedimiento simplificado. Supletoriamente se rige por las normas del procedimiento simplificado, al cual nos referimos en otra serie de videos, así que los invito a ver esos videos. Otro delito también que se rige por este tipo de acción, que es la acción penal privada, al cual nos vamos a referir en otros videos, es el delito de giro doloso de cheque. En algunas de sus hipótesis también se rige por este tipo de delito. Por lo tanto, sin perjuicio de que sea un procedimiento muy especial, en la práctica también se da el hecho de que puede ser de frecuente aplicación por el tipo de delitos que se sustancian o se resuelven a través de este tipo de procedimientos. Bueno, en los delitos de acción penal privada no corresponde aplicar la prisión preventiva, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? Ahora, una cuarta hipótesis, perdón, que dice relación con la imposibilidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva es el caso en el cual el juez vea la posibilidad de que eventualmente se le pudiera aplicar al imputado que es condenado, en definitiva,
una pena alternativa de cumplimiento y además cuando se logra acreditar que la persona tiene situaciones de arraigo social y familiar suficiente, ¿ya? Esto dice relación, para explicarlo, con las penas alternativas de cumplimiento. Esto lo hemos visto en otros videos, pero obviamente lo voy a explicar acá también para contextualizarlo. Las penas alternativas de cumplimiento de condena son instituciones que establecen una ley en particular, que es la ley 18.216. Esta ley establece básicamente 4 penas alternativas. La primera, la revisión condicional de la pena, que es la firma mensual en dependencias de gendarmería en un periodo que va entre 1 año y 3 años, ¿ya? También está la reclusión parcial nocturna, que puede ser en el domicilio o en dependencias de gendarmería, que se refiere en el fondo a que la persona tenga que estar en un periodo de tiempo que va generalmente entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana en esos lugares, pernoctar en esos lugares, ¿ya? La tercera pena alternativa es la libertad vigilada, que es una forma de cumplimiento de las condenas que se realiza bajo la supervisión de un delegado de gendarmería y siguiendo todos los protocolos que establezca esta institución para efecto de cumplir con la condena. Y por último también están los trabajos comunitarios. Bueno, todas estas penas alternativas las vamos a desarrollar en otros videos porque la verdad es que son temas en sí. Cada una de estas penas alternativas tiene requisitos distintos, tiene formas de cumplimiento distintos y eventualmente las consecuencias del incumplimiento de estas penas alternativas acarrea o puede acarrear situaciones distintas, por lo tanto tenemos que verlo necesariamente en otro video. Pero lo importante es que para efectos prácticos de ver si se puede aplicar o no la medida cautelar de prisión preventiva, el juez puede hacer el razonamiento o la prognosis, como hemos dicho en otro video, de hacer el siguiente razonamiento. Bueno, si a esta persona la vamos a condenar a una pena determinada, esta pena, según los requisitos que establece la ley para este tipo de delito, ¿podría acceder o no a una pena alternativa? Y según eso, en cada caso en particular, el juez puede determinar directamente que sí pudiera acceder eventualmente a una pena alternativa. Por esa razón quedaría vedada la posibilidad de aplicar la prisión preventiva, ¿ya? Esto es un argumento bastante fuerte desde el punto de vista de la proyección de cómo va a terminar la causa, pero también es cierto que, y aquí es donde uno podría decir que está como entre comillas la letra chica, que es el hecho de que como la posibilidad de acceder a penas alternativas es de resorte, como se dice, del tribunal, o sea, es de criterio del tribunal en definitiva, es una situación que ya jurisprudencialmente se ha más o menos unificado, de que el juez puede determinar la aplicación de las penas alternativas conforme a su criterio, ¿ya? En base a los antecedentes obviamente que le llevan las partes, pero no hay una situación vinculante, no por el hecho de que una persona teóricamente pueda acceder a una pena alternativa, va a ser necesariamente beneficiado con esa pena alternativa, porque hay muchos factores que considerar, ¿ya? Entonces, la letra chica, entre comillas, consiste en que el juez puede decir, en base a ese mismo argumento, que en su criterio, esta persona determinada en este tipo de delito o en esta situación particular no podría acceder a penas alternativas y con eso eventualmente aplicar eventualmente la prisión preventiva, ¿ya? Acuérdense que en la última parte de esta norma del número 4 establece además la obligación de tener que acreditar situaciones de arraigo social y familiar. Por eso es muy importante que, y esto vamos a hacer alusión a los videos que hice en relación con el control de detención, por esto es muy importante que los defensores recaben información de sus clientes que diga relación con este aspecto. ¿En qué trabaja la persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su familia? ¿Cómo se compone su grupo familiar? ¿Si tiene antecedentes penales o no? ¿Si participa en actividades comunitarias? Todos esos antecedentes que muchas veces quedan de lado, en este caso son importantes porque lo pide la norma para efecto de que un defensor se pueda oponer eventualmente a la aplicación de esta medida cautelar. Por lo tanto, muy importante. Y el quinto y último caso que establece esta norma para efecto de no hacer viable la aplicación de la prisión preventiva es un caso práctico que se da cuando una persona está cumpliendo una condena en forma efectiva, privada de libertad. Esto tiene una explicación razonable que dice relación con el hecho de que cuando una persona está cumpliendo una condena en forma efectiva, en la práctica se produce un problema con el cómputo, ¿ya? Con el cómputo de días que está privado de libertad. ¿Por qué? Porque cuando una persona durante un proceso, antes de ser condenado, se le impone la medida cautelar de prisión preventiva, luego cuando se hace el juicio y se le impone eventualmente una condena y esa condena es de cumplimiento efectivo, el tiempo que estuvo privado de libertad se le abona a ese tiempo de condena, en términos prácticos o simples para que lo puedan entender como un ejemplo. Si a una persona se le condena una pena de presidio menor en su grado medio y se le aplica en concreto una pena de 541 días
y el proceso en total, desde que se inició con el control de detención hasta que se dictó la sentencia, duró, por ejemplo, 9 meses, ¿ya? Que en el fondo equivale a la mitad de la condena, al sentenciado, al condenado, le quedaría un saldo por cumplir de 9 meses para completar los 541 días. Por lo tanto, este tiempo que permaneció privado de libertad no es que no se cuente, se considera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se va a computar dos veces el mismo plazo? Porque en la práctica ese mismo periodo de tiempo no podría computarse para abonarle ese tiempo a la prisión preventiva y además para considerarlo como parte del cumplimiento de una condena en otro proceso. Es o lo uno o lo otro, por lo tanto, en esos casos eventualmente no debería aplicarse la prisión preventiva sin perjuicio de que existe una figura que es la prisión preventiva anticipada, que consiste en definitiva de que la persona, cuando está esta hipótesis de que está cumpliendo condena por otra causa, el tribunal puede disponer que en forma anticipada se decrete la prisión preventiva para que, sin solución de continuidad, en el fondo sin término y en forma continua, la persona siga privada de libertad, pero ya no por el cumplimiento de la condena, sino que directamente por la aplicación de esta medida cautelar, ¿ya? Hasta ahí estamos claros con las 5 hipótesis que establece el artículo 141, ¿ya? Pero estas son reglas generales. ¿Por qué digo esto? Porque hay 3 casos en los que son como contraexcepciones, ¿ya?, a la regla, en los cuales, a pesar de estar en presencia de alguna de estas hipótesis, el legislador previó la posibilidad de que igual se aplicara la medida cautelar de prisión preventiva, ¿ya? Por lo tanto, son contraexcepciones a estas reglas que estableció el artículo 141, ¿ya? La primera regla o contraexcepción es la que dice relación con el hecho de que, no obstante tratarse de alguna de estas 5 hipótesis, la persona que haya estado sujeta a una medida cautelar de menor intensidad del artículo 155, como ya hemos visto en el otro video, incumpla esa medida cautelar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando el tribunal verifica que hay una hipótesis de incumplimiento, cita a la persona, al imputado, en esa audiencia, no da cuenta, no da razón de por qué no está cumpliendo las cautelares, puede ser que el tribunal considere que ese incumplimiento es grave y reiterado, y en virtud de eso modifique la medida cautelar que inicialmente era de menor intensidad y la sustituya por la prisión preventiva, ¿ya? Esto es, la verdad es que es bastante grave, porque suele ocurrir a veces que las personas, por el hecho de quedar en libertad, tienden a pensar de que prácticamente no quedó nada, no pasó nada y que en la práctica pueden seguir haciendo cualquier cosa. Y la verdad no es esa. La verdad es que el tribunal considera estas situaciones, está todo registrado y el tribunal toma en consideración estas situaciones para efectos de intensificar las medidas cautelares. Puede ser a lo mejor que imponga la medida cautelar de prisión preventiva, pero tal vez incluso puede intensificarla, digamos, haciendo más grave la medida cautelar original. Por ejemplo, si tenía obligación de ir a firmar una vez cada 2 meses, puede ser que después de verificarse el incumplimiento, antes de decretarse la prisión preventiva, puede hacer que el tribunal intensifique mayormente esa medida cautelar y obliga a la persona a firmar ya no una vez cada 2 meses, sino que una vez cada semana, ¿ya? Y en casos graves, obviamente, decretar la prisión preventiva. Recuerden que hay algunos casos en los cuales particularmente se establece por el legislador la posibilidad de incluso detener a las personas que se ven en hipótesis de incumplimiento. Por lo tanto, esto también está relacionado con eso, ¿ya? La segunda hipótesis dice relación con el hecho de que el tribunal sospeche de que la persona pueda no comparecer a los actos de procedimiento, o bien al juicio oral, o incluso al cumplimiento de la sentencia condenatoria. Cuando el tribunal tiene antecedentes que dan cuenta de que la persona no ha comparecido a otras audiencias, que se han despachado muchas órdenes de detención, y créanme que esta información está disponible. Los fiscales llevan esta información porque tienen un registro de todas las oportunidades en las cuales se han decretado órdenes de detención en contra de una persona. Entonces, cuando una persona registra 10, 15, 20 órdenes de detención por procesos anteriores, por no cumplido eventualmente las medidas cautelares, el tribunal puede considerar eso y decretar la medida cautelar de prisión preventiva como contraexcepción, a pesar de tratarse de estos casos. Y por último, está el caso que establece como contraexcepción, que es un caso bien particular y que requiere una aplicación un poco más pormenorizada, porque ocurre habitualmente, ¿ya? El hecho de que las personas muchas veces quedan en libertad por tratarse de delitos simples o de poca gravedad, ¿ya? Quedan citados eventualmente o quedan sujetos a alguna medida cautelar de menor intensidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante todo el procedimiento se mantienen en libertad, muchas veces pierden el contacto con el abogado. Sobre todo eso pasa, obviamente, cuando el abogado que los representa es el defensor penal público. Lamentablemente ocurre eso. Muchas veces las personas se desentienden del tema y resulta que después faltan a las audiencias, y en particular a la audiencia de juicio oral. Y el problema que se produce ahí es grave, porque por el solo uno puede entender realmente que a lo mejor una persona pueda faltar a otra audiencia, pero de las audiencias a las cuales no se puede faltar,
es la audiencia de juicio oral. Porque por expresa disposición legal, cuando una persona falta injustificadamente a la audiencia de juicio oral, el tribunal puede inmediatamente despachar la orden de detención y además decretar la prisión preventiva. Entonces se encuentran muchas veces las personas sin tener incluso antecedentes penales enfrentando un juicio penal por primera vez que no van al juicio oral, se despacha la orden de detención conjuntamente con la prisión preventiva y la persona cuando es sabida y es llevada al tribunal pasa detenida y queda privada de libertad. Y eso, ojo, que muchas veces implica que personas que no deberían por qué estar presas terminan pasando un mal rato privados de libertad en la cárcel, ¿ya? Entonces es muy importante que se verifique sobre todo la fecha de realización de la audiencia juicio oral y vayan preparados eventualmente con el abogado. Ahora, esto no es menor porque los juicios orales se presentan en dos tipos de procedimientos, el procedimiento simplificado y el procedimiento ordinario. La regla general es que el procedimiento simplificado, la fecha de juicio futura, por disposición legal, no puede ser más allá de 5 días. Por tanto, ojo, que aunque los tomen detenidos, lo menos que van a pasar detenidos van a ser 5 días. En cambio, en el juicio oral ordinario ya no está este límite de 5 días, por lo tanto el tribunal puede fijar fecha de juicio oral para 1, 2, 3 meses después y la persona que habría libertad durante todo ese tiempo. Por lo tanto, es muy importante que ustedes estén pendientes de la realización de las audiencias y sobre todo de la audiencia de juicio oral. Pero básicamente eso es lo que dice relación con los casos en los cuales no se debería decretar la prisión preventiva y las contracepciones que acabamos de ver también para efecto de ver aquellos casos en los cuales, no obstante estar en la hipótesis de 141, se puede igual decretar la prisión preventiva y más o menos cuáles son las líneas argumentativas. Espero que les haya servido el video. Que estén bien, nos vemos.